Ahora Tabasco presenta todo lo que sucedió durante el día. Al estilo de Ilse Torres y Gabriel Aiza. Quédate con nosotros. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos de Ahora Tabasco Noticias? Bienvenidos y bienvenidas a una programación más de este noticiero. Gracias totales a todos y cada uno de ustedes por estar pendiente y encender sus aparatos, monitores en punto de las 6 de la tarde para estarnos escuchando en las diversas plataformas digitales de Ahora Tabasco Noticias, como también a través de la 101.5 FM, a través de los 40, desde aquí mismo, desde la capital tabasqueña para todas las regiones de nuestro bello estado de Tabasco y también del bello estado de Chiapas, en Pichucalco, a través de la 91.3 FM. También en redes sociales, gracias totales a todos aquellos que también nos están viendo en Facebook Live de Ahora Tabasco, en Instagram, Ahora Tabasco Noticias. También estamos en YouTube, por supuesto, en vivo y en directo, Ahora Tabasco Noticias. Y todas las noticias que se dan a conocer en nuestras redes sociales, también lo pueden ubicar porque tenemos una página web ahí mismo en ahoratabasco.com. Y también vayan sacando lápiz y papel, anoten el número telefónico, nuestro número de WhatsApp, que es el 9931-460101. ¿Por qué les doy este número? Aparte de que es un número que ustedes lo pueden tener a la mano por cualquier contienda, para cualquier asunto que ustedes estén pasando en esos momentos en las bellas principales calles de nuestra bella ciudad de Villahermosa, Tabasco, y hay un tránsito vehicular bastante lento, pues también pueden tener este número, mandarnos un mensajito y nosotros, pues obviamente, vamos a hacer esa portavoz para anunciarles a nuestros amigos que están conduciendo, ya sea tomar vías alternas o llevar kilos de paciencia para que puedan obviamente transitar en esa bella ciudad de Villahermosa, Tabasco. Y bueno, pues ahí está, 9931-460101. También tenemos canal de noticias, canal de WhatsApp. También en ese mismo número ustedes nos mandan un mensaje, nosotros le mandamos el link y automáticamente ya les estamos direccionando al canal de noticias de Ahora Tabasco. Bueno, entonces, sin más preámbulo, yo soy Ilse Torres, iniciamos esta programación, un programa especial, ya que hoy es viernes 18 de abril del 2025, hoy es Viernes Santo. Y bueno, para todos los cristianos, pues también vivieron lo que es la Vía Crucis, la muerte del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que es el tema de lo que fue prepascua, Pascua y bueno, la resurrección que muy pronto también lo vamos a estar viviendo. Y sin más preámbulo, también tenemos con nosotros al investigador tabasqueño, historiador e investigador tabasqueño, el maestro Ricardo de la Peña Marshall, que bueno, nos viene a relatar, nos viene a platicar, nos viene precisamente pues a indagar y escudriñar obviamente cómo festejan los tabasqueños estos días especiales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola Ilse, muy buenas tardes. Gracias por esta presentación y bueno, como siempre disfrutando de tu compañía. Además, ¿cuántas palabras por minutos, verdad? Impresionante. Yo veía que te me quedabas así como que sí, bien. Claro. ¿Cuántas palabras por minuto me eché? No, pero es que ahí es donde se notan las tablas y la inteligencia y la capacidad de una persona. En la velocidad del hablar coherentemente, inteligentemente y además de una manera muy clara. Y tú lo haces maravillosamente bien. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Adoro esas palabras y las atesoro obviamente en mi corazón, porque pues eso, como bien decíamos, cuando amas lo que haces, los disfrutas. Así y es. te preparas todavía aún más. Y por esa razón nos queremos preparar de la historia precisamente en esta temporada de Pascua, esta Semana Santa, porque los tabasqueños en su momento, ¿cómo lo vivían? Híjole, bueno, sí, ha cambiado bastante, pero hay que, o sea, para entender el hoy de la religión católica en Tabasco y de las iglesias protestantes, que bueno, hay que decir que es un término en desuso generado por la Iglesia Católica, habrá que empezar por los antecedentes, o sea, cómo se empieza a cristianizar en Tabasco, porque todos los errores y todas las broncas que tenemos hoy casi son de origen. Ok. Porque nada más imagínate que en el momento mismo de la conquista, pues ya sabemos, Hernán Cortés pasa por aquí, míticamente en Cintla agarra con su espada y hace 3 cortes en una ceiba y se echa un discursazo, pero bueno, eso lo sabemos por Bernal Díaz del Castillo,
por algunos otros cronistas de la época, pero finalmente hay que decir que Tabasco pues es de paso realmente en esta primera oleada, y es hasta 1525 cuando se empieza la conquista formal de este territorio con Juan de Vallecillo, uno de los capitanes de Cortés, por un lado, y luego con los Montejo, el adelantado, el mozo y el sobrino, que son los tres que realmente van a hacer la pacificación y la cristianización del territorio entre 1525 y 1542, que es la fundación de Mérida y que es así como la joya de la corona para los Montejo. Por eso son reconocidos en Mérida como fundadores de Mérida en el viejo asunto de Tojó, que era el sitio maya. Pero en ese proceso hay que decir que, bueno, también Diego de Mazariegos en Chiapas provoca la matanza de los indios Chiapa, y aquí hay que decir indios Chiapa. Por eso es el estado de Chiapas. Sí, porque ya ves que luego en el centro del país lo pronuncian muy diferente. Entonces son los indios Chiapa y es el estado de Chiapas. Entonces, muchos de ellos se tiran en el cañón del Sumidero y se suicidan. Interesante. Por esta persecución de Diego de Mazariegos. Y de hecho, Diego de Mazariegos es el fundador de lo que hoy es San Cristóbal de las Casas, Ciudad Real, en su primer momento. Pero Ciudad Real dominó durante esta primera etapa el obispado de Ciudad Real, a la cual llega, ¿quién crees? ¿Quién? Pues, ¿por qué se llama San Cristóbal de las Casas? Uy, interesante. Por el fray de San Cristóbal. No es de San Cristóbal. Fray de las Casas, Fray Bartolomé de las Casas. Bartolomé. Entonces, cuando él llega es para el obispado de Ciudad Real, y Tabasco pertenecía al obispado de Ciudad Real hasta 1562, que se separa porque es cuando se instaura el obispado de Yucatán, y durante todo ese periodo de 1562 a 1880, aunque la noticia llega hasta 1882 a Villahermosa, a San Juan Bautista, todo ese periodo Tabasco va a depender del obispado de Yucatán. Por eso es que resulta que llega un señor muy famoso en 1571, 1572, Fray Diego de Landa, llega a Tabasco después de 42 años de que no hay presencia religiosa en Tabasco, y aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. La presencia en Tabasco de religiosos fue de las órdenes regulares, es decir, franciscanos, dominicos. Esa es la presencia original, porque el clero secular, es decir, los padrecitos que decimos que son los que están en las parroquias, los que dan las misas diario, en el caso de Tabasco, pues hubo una presencia mucho menor. Realmente la presencia de los párrocos, de los presbíteros, realmente la presencia de ellos es hasta finales del siglo XVIII, es decir, hacia 1780, 1790, cuando el presbítero in capite, es decir, el administrador general de la Iglesia Católica en Tabasco, se encuentra en Cunduacán. Por eso Cunduacán se convierte en la Atenas de la Chontalpa, porque es al lugar al que llegan los religiosos más inteligentes, los religiosos más capaces, los religiosos más educados, y porque además hay 300,000 pesos oro como bienes administrados por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, por eso Cunduacán se convierte en las Atenas de la Chontalpa. Por eso en Iquinoapa, hasta el día de hoy, ¿no? Los músicos líricos son famosísimos, los músicos de Iquinoapa, porque hasta el día de hoy sigue existiendo esa influencia cuando el presbítero in capite estaba en Cunduacán. Entonces, para que veas la importancia, 200 años después sigue repercutiendo eso. Pero bueno, cierro el paréntesis y regreso al momento en que Fray Diego de Landa llega. Cuando Fray Diego de Landa llega a Tabasco, 1571, 1572 o 1575, resulta que durante 42 años no hubo presencia de religiosos
regulares, es decir, ni franciscanos ni dominicos, porque los primeros que construyen un convento en Tabasco son los dominicos. Santo Domingo de Guzmán de Oxolotán. Te suena, ¿verdad? Claro. Por supuesto, y a nuestros amigos también, sí. seguramente. Entonces, ahí en Oxolotán, los dominicos construyen un convento para tratar de dominar a los indios zoques. Pero los indios zoques van y vienen en la serranía y les cuesta mucho trabajo a los dominicos hacerlo, y entonces terminan por abandonar el convento. Poco después llegan los franciscanos, mandados por gente que todavía Cortés tenía algún control, porque hay que recordar que Cortés trae a los primeros 12 franciscanos a territorio de lo que luego va a ser la Nueva España, y uno de estos 12 franciscanos es el que da la orden de que vengan franciscanos a retomar el territorio. El asunto es que los franciscanos tampoco logran someter a los indios zoques, y de hecho ni siquiera Tomás Garrido Canaval los pudo someter, hay que decirlo. O sea, hay que reconocer eso. Y eso es lo que hace interesante, para que veas, cosas de hace 500 años nos siguen repercutiendo en lo religioso y en la estructura socioeconómica y mental de esa región. Por eso hoy es tan misterioso Tacotalpa, Tapijulapa, Oxolotán y toda esa zona de ahí, porque la idiosincrasia de los zoques, que no pudo ser dominada a fondo por la Iglesia Católica en 500 años, y menos por el garridismo, y por la penetración de iglesias protestantes tampoco, les costó mucho trabajo. El resultado es que tienen una identidad propia y tienen un sabor propio. Tú vas a Oxolotán y vas a otro mundo, o sea, ni siquiera Teapa, que está a la vuelta, y que Teapa durante todo el periodo virreinal fue la ciudad económicamente más importante, y de hecho sigue siendo la cabecera municipal más importante económica, social y culturalmente en la región Sierra de Tabasco. Pues ni siquiera hay una semejanza con Teapa. Y el barrio de Tecomajiaca, que también es el primer barrio, es Santiago de Teapa, en la fundación, en los inicios de la conquista, y el barrio de Tecomajiaca, que es el barrio indígena de Teapa, pues aún con eso no hay una relación con Oxolotán. Entonces, esa es la razón, hay una razón de fondo. Pero también el que los tabasqueños seamos más bien ateos, gracias a Dios, y un poco se enchunga y en burla, pero somos ateos, gracias a Dios, muchos de los tabasqueños, pero es por eso, porque desde el primer momento de la conquista, al no poder someter a los zoques, al no poder someter a mucha de la población de la Chontalpa, y menos del centro, aunque los del centro son los que más fácilmente se doblegan a la Iglesia Católica, pues resulta que eso nos lleva a encontrarnos que hay un hueco religioso. Y luego te digo, viene Fray Diego de Landa, y con 42 años de un vacío religioso. Entonces eso hace que no seamos muy religiosos los tabasqueños. Entonces eso también sirve como semilla para que durante la segunda mitad del siglo XIX lleguen las primeras iglesias, los primeros protestantes, y siembren la semilla de las primeras iglesias evangélicas en Tabasco. Que por cierto, hay un libro maravillosamente claro de la historia de la llegada de ellos, Pantano Ardiente de Bennett. No recuerdo el nombre, pero vale la pena, es un librito muy chiquito, muy fácil de leer, en donde explica cómo llegan, cómo se desarrollan y cómo van creciendo como comunidades, sobre todo en la Chontalpa. Dos personajes sumamente importantes en el proceso revolucionario son evangélicos, que son Carlos Green Ramírez y obviamente su hermano Alejandro Green Ramírez, y el otro es el primer mártir de la Revolución Mexicana en Tabasco, que es el primer general revolucionario muerto en 1911. Ay, y se me escapa el nombre ahorita. Perdón, no, de repente uno tiene lapsus. Y bueno, lo matan en la toma de Villaldama en 1911 y es el primer mártir de la revolución. Él también es evangélico. Interesante. Sí, entonces son dos, okay. O sea, Carlos Green Ramírez junto con su hermano, sí, y este personaje que se me va ahorita el nombre,
Y bueno, muere en 1911. Seguramente algunos de nuestros... Ándale, ahí en redes sociales nos los comunican. De quienes nos están viendo, nos los van a comunicar. Y entonces el asunto es que esa es la fuerza que se empieza a agarrar en el siglo XIX. Porque todo esto que sucedió antes de que termine el 1500, es decir, en los últimos 25 años del siglo XVI, ¿sí? Todo eso que sucede repercute en el siglo XIX y repercute en el siglo XX. Y luego viene bueno, primero hay que decir, y antes de adelantarme, que Fray Diego de Landa, en 1561 en Yucatán, hace el famoso acto de Maní, en donde quema todos los códices mayas. Ahorita nos va a platicar, porque vamos a dejarlo de suspenso. ¿Y por qué los tabasqueños en esa época éramos tan escépticos entonces en temas religiosos? Así que vamos a una pausa y regresamos. Tenemos una plática muy interesante con el maestro Marshall. Al regreso tendremos más. Cuídense. La Feria Tabasco 2025 ya está aquí, del 1 al 11 de mayo. Vive la fiesta del pueblo, donde la alegría, la tradición y la fiesta se unen en un solo lugar. Disfruta del Foro Tabasco con espectáculos para todos. Recorre la exposición ganadera y sorpréndete con lo mejor del campo tabasqueño. Atrévete a vivir la emoción en nuestras atracciones para chicos y grandes. Gastronomía, cultura, música, artesanías y muchas sorpresas más te esperan. Feria Tabasco 2025, la fiesta del pueblo. En un momento, regresamos. La inteligencia artificial llegó al Edén. Feria Tabasco 2025. Este año la Feria Tabasco llega directo a tu WhatsApp, impulsado por CAI. Solo debes escanear nuestro código QR y podrás consultar las actividades de la Feria Tabasco en un solo chat. Conoce a tus embajadoras, consulta todos los eventos o tu artista favorito. Envía tu ubicación en caso de una emergencia. Pídele a CAI que te recuerde todos los eventos. Puedes preguntarle lo que quieras saber de la feria. Y no te pierdas nada de la fiesta del pueblo. Feria Tabasco 2025. La fiesta del pueblo. El Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y el Gobierno de Tabasco te invitan a la exposición militar La Gran Fuerza de México, del 1 al 31 de mayo, al interior del Parque Dora María en Villahermosa, Tabasco, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ven y conoce a tus Fuerzas Armadas. La entrada es gratuita. Te esperamos. Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, la Gran Fuerza de México. Continuamos. Así es, continuamos a través de Ahora Tabasco Noticias, una plática muy interesante precisamente en estos temas de Semana Santa y sobre todo cómo los tabasqueños estamos y vivíamos quizás, bueno, vivíamos no, pero aquellos, nuestros ancestros, cómo vivían esta temporada. Porque si algo recuerdo por ahí de los años 2000 quizás, que tuve la oportunidad de ir a otras ciudades, maestro Marshall, porque estamos platicando con el maestro Marshall, historiador tabasqueño, tuve la oportunidad de ir a Tlaxcala. En Puebla. Ese es otro mundo, Puebla. Entonces, y Tlaxcala, allá sí, veo claro. que la Semana Santa, lo que es obviamente desde lunes, martes, miércoles, jueves santo, viernes santo, ellos lo viven con tanta devoción que las calles pintorescas ponen flores, sí, etcétera, pero ellos lo viven de una manera totalmente diferente que nosotros los tabasqueños. Como que nos hace falta un poquito más de cultura en ese aspecto o ser más tradicional. Tiene que ver con este proceso histórico y ahorita te digo. A ver, continúa entonces. Nos estábamos por los años 1569. Sí, Fray Diego de Landa, como inquisidor mayor del obispado de Yucatán, lo que hace es que hace un acto de fe en Maní y es tan fuerte el proceso inquisitorial que los indios mayas prefirieron ahorcarse que ser sometidos a proceso por Fray Diego de Landa, 1561. Wow. Y quema además todos los códices mayas que encuentra. Desgraciadamente solo se logran salvar 5 y no están completos. De esos 5 solo 3 están medio completos, los otros 2 tenemos fragmentos. Y entonces por eso es que desconocemos mucho del mundo maya.
gracias a Fray Diego de Landa, y decir que eran cosas del demonio lo que estaban en esas páginas. Pero bueno, pero no aprende Fray Diego de Landa y se viene en 1572, 1575, se viene a Tabasco, y entonces dice, horrorizado, dice, es que en Tabasco hay brujos. Uy. Sí, y entonces logra pacificar la zona de la sierra y más o menos se estabiliza, pero su sorpresa es cuando llega a Cunduacán. Ándale pues. Y en Cunduacán le dice al alcalde mayor y le dice a los 2, 3 que acompañaban al alcalde, dice, apréndame al pueblo entero porque aquí todos son brujos y les vamos a hacer un proceso. Y que la gente se le levanta en armas, y el pobre de Diego de Landa, Fray Diego de Landa, junto con su séquito de sacerdotes de clero regular, se tienen que tirar al río. Ahora y se le ahogan casi todos. Y uno dice, ¿y por qué se ahogan? Pues porque traían las sotanas de lana cruda. Entonces tú sabes que la lana absorbe agua de manera impresionante. Y pesa. Y además no sabían nadar, la mayoría de ellos, pues venían de España, en donde normalmente no se nada, a menos que vivas en la costa. Y entonces la mayoría se le ahogaron. Entonces Fray Diego de Landa por fin entendió y tuvo que salir, patitas, ¿pa' qué te quiero? Salió corriendo a Tabasco para nunca volver, Y eso hizo también que muchos de los obispos se pensaran 2 veces hacer su recorrido inaugural, porque cada vez que nombraban un obispo es obligatorio que en el primer año o a más tardar en el segundo año hagan un recorrido por toda la diócesis, por todas las parroquias, para que físicamente los feligreses los reconozcan, los conozcan, y ellos también de primera mano sepan qué es lo que sienten y cuáles son las necesidades tanto espirituales como morales de su grey. Entonces la pensaron 2 veces los obispos. El resultado es que, por ejemplo, uno de ellos se muere aquí en Tabasco, en 1770 y tantos, Diego de Peredo. De hecho hay una callecita con 3 cuadras que está junto al Instituto Juárez, ahí en la bajada de 27 de febrero, que es la calle de Peredo, que va de Iguala a Allende. Bueno, son como 3 o 4 cuadritas, sí, ahí a un costado del Instituto Juárez, Diego de Peredo, porque se supone que ahí murió el obispo Peredo en su viaje de recorrido. Pero también a él le debemos el que haya referencias a la iglesia de la Conchita, que bueno, no era de la Conchita, era de San Juan Bautista en ese momento, y le debemos también las primeras referencias a la construcción del templo, que luego va a ser el de Esquipulas, donde hoy está, en la bajada de 27 de febrero, donde hoy está el Parque Morelos, ahí estuvo, y ahí va a ser la primera catedral de Tabasco, de 1882 a 1914-15, que llega el general Mújica, de Michoacán, como comandante militar y gobernador militar de Tabasco, y él es el que va a empezar a destruir y va a terminar de destruir la iglesia antes de que se vaya en 1916 a ser parte firmante de la Constitución de 1917, la Constitución Federal de 1917. Entonces volvemos a tener un vacío religioso en Tabasco. Y el asunto es que luego también el presbítero in capite más importante, que era Manuel Gili Sáenz, él cree que va a ser obispo de Tabasco porque a él le piden los informes, él se mueve, él junta a las fuerzas vivas del territorio en 1879, él junta todas estas fuerzas y entonces él cree que va a ser el obispo, y cuando llega el nombramiento en 1882 resulta que no es. Y entonces se abarranega, o sea, se rejunta pues con una mulata y se va a San Carlos Macuspana y renuncia a la Iglesia Católica, y entonces dice, pues háganse bolas. Viene otro vacío religioso en Tabasco. En 1909 viene un obispo michoacano, se me escapa ahorita el nombre, Monseñor, y se me escapa, que muere, llega en 1909 y en 1912 muere
Muere el obispo por una de estas múltiples epidemias que se daba en Tabasco, pero antes de morir, él escribe en una carta y dice, es que hay tan poca religión en Tabasco por estas ausencias de la Iglesia Católica que no tengo ni siquiera beatas que me ayuden a limpiar la catedral, es decir, el templo de Esquipulas. Y luego también dice, es que no tengo ni siquiera para poder pagar para que se parchen las goteras de la iglesia. Y entonces es tal la situación de pobreza de la Iglesia Católica que él muere por pobreza extrema. El obispo muere por pobreza extrema en 1912 en una de estas epidemias de tifus. Entonces, pues verás lo complicado que es. Por eso, cuando llega Tomás Garrido Canaval, pues le da carta abierta a las iglesias protestantes, porque estas iglesias ya están presentes en Tabasco desde la Guerra de Sucesión, 1860-1865, la Guerra de Sucesión de Estados Unidos, de Estados Unidos. Llegan estos primeros evangélicos a la zona de la Chontalpa. Entonces el abandono que tiene la Iglesia Católica en Tabasco pues es llenada por estas otras religiones. Por eso es que les es relativamente fácil entrar al territorio tabasqueño. Y eso hace que la idiosincrasia de los tabasqueños sea muy distinta a los chiapanecos, a los campechanos, a los yucatecos, a los veracruzanos y por supuesto al resto del país. Pero hay una diferencia de fondo. No nada más la presencia de estas primeras órdenes religiosas regulares, sino también la presencia de los grupos indígenas. La evangelización es muy distinta dependiendo del grupo indígena original en cada uno de los territorios. En el centro del país lo logran Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, el mismo Chiapas lo logran porque los grupos indígenas son distintos. Entonces acá tenemos cuando menos 5 grupos indígenas en los que destacan choles, zoques y chontales. Son los que destacan, pero son 5 y son 5 lenguas. Pero estos se escapan a los pantanos o se escapan a las montañas. Entonces, eso hace que la efectividad de la evangelización sea muy poca y muy pobre. Entonces, eso es lo que determina el que los tabasqueños apenas empecemos a recuperar, después del garridismo, empecemos a recuperar la presencia de la Iglesia Católica y a través de tradiciones que son muy nuevas. Por ejemplo, el Viacrucis de Atasta es de los años 70 del siglo XX. ¿El de Tamulté cuándo inició? El de Tamulté, no el de Atasta, el de Tamulté, perdón. El de Tamulté de las Barrancas es de los años 70 del siglo XX. Entonces, son tradiciones muy nuevas porque la Iglesia Católica regresa a partir de 1936, ¿no? Con los reconstruccionistas en 1935, los reconstruccionistas, Salvador Abascal en 1935-36, en el 38 le hacen manita de puerco al gobernador, al doctor Víctor Fernández Manero, le hacen manita de puerco y entonces él dice, ok, restituyamos de manera legal la injerencia del rito católico en Tabasco. Entonces a eso le sumas masones y le sumas otras situaciones, pues es muy débil la presencia de la Iglesia Católica y somos ateos, gracias a Dios. Por esa razón es que viene esa palabra de somos ateos, gracias a Dios. Pues muchísimas gracias, maestro Marshall, por toda la historia, que realmente eso es lo que nosotros desconocíamos, por qué éramos tan escépticos o por qué son algunos tan escépticos, sobre todo en estos temas de festividades, cristianismo, ¿no? De aquí de la capital tabasqueña. Porque tenemos un desarrollo histórico muy profundo, con 500 años, con muchos huecos religiosos y con muchos huecos político-culturales, ideológicos. Bueno, muchísimas gracias y bueno, continúen a través de Ahora Tabasco Noticias, tenemos más información. Regresamos. La inteligencia artificial llegó al Edén. Feria Tabasco 2025. Este año la Feria Tabasco llega directo a tu WhatsApp, impulsado por CAI. Solo debes escanear nuestro código QR y podrás consultar las actividades de la Feria Tabasco en un solo chat. Conoce a tus embajadoras, consulta todos los eventos o tu artista favorito. Envía tu ubicación en caso de una emergencia. Pídele a CAI que te recuerde todos los eventos. Puedes preguntarle lo que quieras saber de la feria.
Y no te pierdas nada de la fiesta del pueblo. Feria Tabasco 2025. La fiesta del pueblo. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y nos escuches a través de Radio Núcleo, los 40 101.5 FM desde Villahermosa, Tabasco, y en la 91.3 FM desde Pichucalco, Chiapas. En un momento, regresamos. La Feria Tabasco 2025 ya está aquí, del 1 al 11 de mayo. Vive la fiesta del pueblo, donde la alegría, la tradición y la fiesta se unen en un solo lugar. Disfruta del Foro Tabasco con espectáculos para todos. Recorre la exposición ganadera y sorpréndete con lo mejor del campo tabasqueño. Atrévete a vivir la emoción en nuestras atracciones para chicos y grandes. Gastronomía, cultura, música, artesanías y muchas sorpresas más te esperan. Feria Tabasco 2025, la fiesta del pueblo. Siente el sabor de Tabasco en cada bocado en Los Tulipanes. Disfruta de nuestro buffet de desayunos y comidas con promociones especiales toda la semana. Auténticos platillos que te harán sentir en casa. Reserva al 9932-279034, sucursal Garrido, o al 9933-129217, sucursal Sicom. Los Tulipanes. Vive una experiencia llena de sabor. Afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal. Si la dejas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme. Y darme cuenta en tus palabras creí y así caí. Si hubieras sabido que querías jugar, esto solo era una aventura más. Me hubiera medido y no hubiera entregado. En Gruma Sur sabemos que cuando tu equipo se mueve, todo avanza. Te ofrecemos venta, renta y mantenimiento de grúas y maquinaria pesada con servicio especializado en motores diésel y gasolina. Potencia, seguridad y respaldo para que tu operación nunca se detenga. Visítanos en grumasur.com o llama al 9932 91 31 59. Gruma Sur, la fuerza que mueve tu éxito. Atrévete a la aventura en Yunca. Recorre la selva, la sabana y los humedales. Conoce de cerca animales increíbles y descubre su mundo de una forma única. Desafía la altura en la tirolesa, deja tu huella con arte y diviértete explorando la naturaleza como nunca antes. Una experiencia épica para compartir con amigos y familia. Yunca, área natural protegida. Tabasco, gobierno del pueblo. En Tabasco, la lluvia alimenta la vida y los ríos dibujan caminos infinitos. La fuerza de la fauna y la belleza de la flora narran historias únicas. Desde el murmullo de las selvas hasta la calma de las playas, Tabasco es naturaleza, cultura y alma. Ven y deja que esta tierra te hable al corazón. Ven al Edén, tienes que vivirlo. Tabasco, gobierno del pueblo. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y nos escuches a través de Radio Núcleo, los 40 101.5 FM desde Villahermosa, Tabasco, y en la 91.3 FM desde Pichucalco, Chiapas. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros a través de Ahora Tabasco Noticias. ¿Cómo están viviendo este Viernes Santo? Yo espero que bien, que estés en casita, que los estés escuchando, pero también viendo a través de las redes sociales, en estas plataformas digitales de Ahora Tabasco Noticias. Ahora, en estos momentos, en este viernes que nos va a platicar precisamente del significado de este día tan especial, está con nosotros el padre Víctor Manuel Castro de la parroquia San Francisco de Asís, de la Villa Luis Gil Pérez. Y es que padre, el viernes, un viernes tal vez polémico, un viernes doloroso, un viernes tal vez crucial para los cristianos. Un significado a lo mejor que nos estremece, pero para otros también es alegría. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, sobre todo es un viernes de pasión.
como dijera aquí el título de la película, La Pasión de Cristo, de Cristo, que empieza precisamente después de la última cena, que Jesús se va a rezar con sus discípulos al huerto de Getsemaní. Ahí es donde pasa un primer momento difícil Jesús, porque tiene miedo. Jesús y por tiene eso, miedo. Sí, por su parte humana, como todo ser humano. Tiene miedo y siente miedo, y por eso le dice a Jesús, le dice a su Padre en la oración: Padre, aparte de mí este cáliz, este momento, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa parte humana, Jesús nunca perdió la parte humana, ¿no? Y tenía su parte divina también, pero su parte humana lo llevaba a eso, a sentir y experimentar. Por eso se dice que muchas de las cosas podemos nosotros asociarlo a la pasión de Jesús. Claro. Porque también, y María, a la pasión de María, ver a su hijo morir en la cruz, o sea, son situaciones humanas que no fueron ajenas en Jesús. No se pueden escribir todas en la Biblia, ¿no? Es que Jesús, capítulo 5350 de la Biblia, Jesús llora porque le picó un chaquiste. Claro. Pero se entiende en todo este contexto de la realidad. Por eso la pasión de Jesús es muy asociada a nuestra vida. Y por eso el Vía Crucis nos recuerda el Vía Crucis de nuestra vida. El día de hoy en las mañanas pues celebramos los Vía Crucis, precisamente para vivir ese momento y acompañar a Jesús. Entonces aquí el Vía Crucis más popular aquí es de Tamultec, que se representa, ¿no? Y cada una de las comunidades o parroquias tienen este momento en la mañana de meditar el Vía Crucis, las 7 palabras, de bajar a Jesús en la cruz y llevarlo al sepulcro, ¿no? Entonces es lo fuerte de este viernes. La cruz nos recuerda la vida, claro. Nuestra cruz, en las alegrías, en las victorias y también en el dolor y en el sufrimiento. Cambia ese sentido de la vida para el cristiano, para la persona, porque no es un sufrir por sufrir, tiene que tener un propósito, tiene que tener un sentido. Y mucha gente ha asociado su vida de sufrimiento, de dolor, de enfermedad a la cruz de Cristo. Y dicen: lo ofrezco por Cristo. Mi dolor, mi sufrimiento, mi pérdida, mi eso tristeza. Lo hace para ellos más bonito, más pues llevadero. No tanto más bonito, sino se dice con un sentido. Tú le tienes que dar un sentido a las cosas. ¿Por qué lo haces? Un motivo. ¿Qué te motiva a ti a hacer las cosas? Ilse, ¿qué te motiva a ti levantarte todos los días y venir a trabajar aunque no tengas ganas? ¿Qué te motiva a ti a hacer de tu profesión o de tu actividad algo mejor? ¿Qué te motiva a ti a valorarte, a quererte? Tienes que encontrarle un motivo. No es de echarle ganas, no. ¿Por qué hago las cosas? ¿Por quién y para qué? Interesante. Entonces, el sentido de la vida también, del dolor y del sufrimiento, para no caer en el masoquismo, de sufrir por sufrir, no. El Señor nos enseña, pues, cuál es un sentido de vivir el sufrimiento, de redención, y por eso resucitó, para una nueva vida. Padre, pero ahí en la palabra también comenta que Jesús efectivamente dice, ¿no? Tomen su cruz y síganme. ¿Cuál es esa cruz? ¿Cuál es la cruz que tengo que seguir? La vida, en las alegrías y en las tristezas, en lo bueno y en lo malo. No puedes dividir la vida solamente en querer lo malo, que es a veces lo que nos ofrece el mundo y la humanidad. Todo tiene que ser bien, todo tiene que ser perfecto, tienen que alinearse Júpiter, Saturno y Neptuno para que te vaya bien, tiene que ir con mucho respeto, ¿verdad? ¿No? A ponerte ahí en el sol unas 5 horas, tienes que agarrar un gato y flagelarte, no. La cruz es la vida con todo lo que conlleva y tenemos que aprender. No es fácil, siempre he dicho, no es fácil, lo podemos decir hoy de una manera fácil y sencilla, pero cuando estamos viviendo la situación de que esa cruz pareciera que fue la más pesada, ¿verdad? O la más difícil, pues tienes que encontrarle en este sentido la fe. No para decir, ay, no, pues ya lo pongo en la cruz de Cristo, no, sino para saberla llevar, porque es fácil dejar las cosas. Es fácil no llevar la responsabilidad de la vida y buscar siempre pues el mismo pretexto, es que la pandemia, no, o sea, eso ya pasó. Entonces esa es la invitación de encontrar ese sentido en la cruz,
una respuesta al dolor y al sufrimiento y decir no estamos solos. Cuantos más problemas y dificultades tengas, es cuando más debes acercarte a Dios, no te debes de apartar. Si Él entiende eso, y ahí está María también, que vivió la pasión, la muerte y la resurrección de su Hijo, y ahí estaba, no renegó, entendió quizá, le dolió, pero lo ofreció, porque descubrió pues que Jesús trae una misión, y ella también, desde que concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo. Claro. Digo, y el sentido de la vida. Ok, ya hablamos cuando Jesús estuvo en Getsemaní, que oró, ya comprendimos que como él, como ser humano, pues también tuvo miedo, ¿no? Pero también ahí estuvo la oración. Entonces, ¿cuántos problemas a veces nosotros tenemos y de lo que menos nos acordamos precisamente es de Dios? De lo que menos hacemos es orar, ¿no? Y a veces queremos enfrentar los problemas así, como tal, ¿no? No dejarlo en manos de Dios, no dejarte caer en manos de Dios, ¿no? Ahí conocemos que Jesús hizo eso. Hablemos un poquito de los apóstoles, ¿no? De Pedro, estaba Juan, el hijo, ¿cómo es que decía? El hijo más amado, Juan. ¿Quiénes más estaban con él en ese momento? De la cruz nadie. Nadie. Todos se fueron. ¿Y eso qué significa? Tuvieron miedo. Como todo ser humano, tuvieron miedo. Y esa es una parte real de la historia de Jesús. Uno de sus discípulos lo traicionó, lo vendió, porque llegó un momento en que se decepcionó, porque él no esperaba de que Jesús fuera así. Él esperaba a Judas, era un ladrón, era de un grupo llamado los celotas que se dedicaban a asaltar, a robar, y pensó que Jesús venía a hacer una revolución, y la revolución de él era el amor. El amor. Por ahí entró en sus ideales y en su pensamiento eso. Los demás apóstoles igual sintieron miedo. Pedro lo negó cuando dijo, no, yo no te voy a negar, lo negó. Todas esas realidades que son a veces parte de la vida, son como las traiciones que tenemos de nuestros seres queridos, de quienes amamos. Oye, pero es que tú me dijiste, pues sí. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que después de la resurrección, volvió otra vez Jesús a reunirlos. Esa es la enseñanza que a veces nos cuesta. No los juzgó, no les dijo, se pasaron de lanza y me dejaron ahí solito. No. Jesús nunca perdió su visión, su misión y su tarea, a pesar de todas esas adversidades, de esos problemas. Que para nosotros, nos morimos porque ya me traicionó y me abandonó. Y bueno, pues ya lo hizo, ya levántate, no vuelvas a confiar y sigue adelante. Pero te digo, a veces nosotros, el ser humano, en estos sentidos, algunos pueden entenderlos más, otros menos. No es fácil, siempre he dicho, no es fácil, pero ahí está siempre la enseñanza, ahí está siempre pues la motivación y el entender y interpretar estas realidades de los discípulos. Después volvieron y aprendieron y continuaron la misión. Después ellos dieron la vida. Por entregar y por creer pues en esto que pues humanamente pienso y entiendo de que a veces no es fácil. Por eso muchas de las cosas es como pareciera en la vida. A veces no es fácil. Es que pasa porque la gente no quiere sufrir. Quieren que los problemas ya se resuelvan. Quieren llevar una vida light, ¿no? Pero no quieren vivirlo, no quieren vivir ese proceso. Se quieren quedar ahí porque están cómodos. Sí, de aceptar, a veces de entender o de comprender. Y seguimos, es que a mí no va a pasar, bueno. Entonces, pero ahí entra siempre la individualidad del ser humano, ¿no? Y en este sentido, pues nosotros tenemos que ayudar, motivar. Por eso te digo, a veces aquí pueden estar escuchándonos o viéndonos muchas personas, algunas estarán de acuerdo, otras no estarán de acuerdo, pero a lo mejor, quién sabe, te mandan un mensaje, oye, les agradecemos porque con eso que escuchamos, con eso que comentamos, me ayudó. Ya la hicimos. Ya estamos del otro lado. Yo ya cumplí mi misión. Así de que con uno nada más que podamos tocar el corazón y que pueda decir, ¿sabe qué? Gracias porque hicieron ese programa. Yo le comentaba en otra entrevista, ¿será que todo esto vale la pena? ¿Será que hablar de estos temas en los medios de comunicación cuando estamos en otras cosas vengan a romper todo un esquema y diga, oye, está bien, está mal?
No lo sabemos, al final son los que nos ven y nos escuchan, los que podemos ayudar, no sabemos. A lo mejor puede estar alguien ahí escuchando ya sin sentido de la vida, pero tú le dices, ¿sabes qué? Oye, se puede, date otra oportunidad, Dios te ama. Sí, porque quedan en ese péndulo. ¿Cuál es el sentido de la vida? Vamos a hacer una pausa muy corta, querido padre, pero vamos a tocar también del tema de María, de lo que es también Sábado Santo y el Domingo de Gloria. Entonces, obviamente yo tengo muchísimas cosas allí que platicar de María, sobre todo de pues, el amor de madre, ¿no? Que también fue doloroso para ella. Y también de los apóstoles que la acompañaron ya después, obviamente, de la crucifixión de Jesús. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos pronto. Quédense con nosotros aquí a través de Ahora Tabasco Noticias. El Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y el Gobierno de Tabasco te invitan a la exposición militar La Gran Fuerza de México. Del 1 al 31 de mayo, al interior del Parque Dora María en Villahermosa, Tabasco. De 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ven y conoce a tus Fuerzas Armadas. La entrada es gratuita. ¡Te esperamos! Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La Gran Fuerza de México. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y nos escuches a través de Radio Núcleo Los 40 101.5 FM desde Villahermosa, Tabasco y en la 91.3 FM desde Pichucalco, Chiapas. En un momento, regresamos. La inteligencia artificial llegó al Edén. Feria Tabasco 2025. Este año la Feria Tabasco llega directo a tu WhatsApp, impulsado por CAI. Solo debes escanear nuestro código QR y podrás consultar las actividades de la Feria Tabasco en un solo chat. Conoce a tus embajadoras, consulta todos los eventos o tu artista favorito. Envía tu ubicación en caso de una emergencia. Pídele a CAI que te recuerde todos los eventos. Puedes preguntarle lo que quieras saber de la feria. Y no te pierdas nada de la Fiesta del Pueblo. Feria Tabasco 2025. La Fiesta del Pueblo. En Tabasco, el sol revela su magia. Con playas que susurran historias, ríos que conectan culturas, pueblos mágicos llenos de misterio, sabores ancestrales, danzas que celebran la vida, manos que convierten la naturaleza en arte. Ven al Edén, tienes que vivirlo. Tabasco, Gobierno del Pueblo. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y nos escuches a través de Radio Núcleo Los 40 101.5 FM desde Villahermosa, Tabasco y en la 91.3 FM desde Pichucalco, Chiapas. Continuamos. Así es, esta charla cada vez se pone más intensa, más interesante. Gracias a ti que nos sigues acompañando a través de nuestras redes sociales y también, obviamente, aquellos que nos están escuchando a través de la 101.5 FM y en la 91.3 FM desde Pichucalco, Chiapas. Continuamos con este tema de Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo de Gloria, con el padre Víctor Manuel Castro de la parroquia San Francisco de Asís, aquí mismo desde la villa Luis Gil Pérez. Ahí se encuentra la parroquia San Francisco de Asís. Bueno, hay terminologías, por ejemplo, para el esposo, cuando se le muere la esposa, pues decimos, no, pues es viudo. Cuando al viceversa, decimos, no, pues es viuda. Pero cuando fallece un hijo, ¿qué terminología le podemos decir a la mamá? No hay una como tal. Ni ¿no? palabras. Ni palabras. Entonces, muchos decían por ahí, el ver a lo mejor fallecer, es doloroso, no me ha pasado, pero lo he visto, lo he escuchado, cuando fallece la mamá o el papá es doloroso. Pero me han comentado todavía aún más, cuando fallece un hijo, para una madre es un dolor desgarrador. Y ya me pongo en los zapatos de María. También comentaban por ahí que cuando termina la Vía Crucis, ¿cuántos de ustedes visitan al final la Vía Crucis? ¿Cuántos de ustedes van y checan precisamente dónde quedó Jesús? ¿No? Creo que esa parte todavía nos hace falta un poquito tal vez de cultura, de conocimiento, pero ponernos en los zapatos de María, híjole,
Qué desgarrador. En algunas comunidades todavía se acostumbra a hacer el velatorio, como si fuera alguien normal. Y se organizan los grupos, se organizan las personas y van al funeral de Jesús. Y ahí está María en la advocación de la Dolorosa. Y ahí se acompaña a María. Y en nuestras tradiciones a mí me ha tocado ver que incluso se hacen tamales y están en el rezo. Y la gente está rezando, porque verdaderamente están acompañando en este sentido real, claro, al momento que vive María. Cambia totalmente la imagen de María por Nuestra Señora de los Dolores, la Dolorosa, ¿no? Una mujer que tiene su traje negro, sus lágrimas se les dibuja. Unos hacen como la marcha fúnebre. Sí, después, al final, hacen la marcha del silencio, acompañando a María en su dolor. Es un momento de meditación, de sentir esa empatía, de respeto, de duelo, a lo que sufrió María, como si fuera María la de la comunidad. Claro. Hay que estar con María, y es hermoso, es un gesto muy humano, muy real que tenemos en Tabasco en algunas comunidades, que se hace pues ese velatorio del sepulcro. Después se lleva a un lugar especial para la resurrección, pero mientras se hace el velatorio, algunos hasta las 12 de la noche, han habido otras comunidades que hasta el día siguiente, y ahí van. Ese día pues se transforma ya en una espera, lo que es el sábado, ya se vuelve una espera de saber la resurrección, y entonces la gente espera el atardecer, la noche. Por eso se combina mucho con el domingo, porque fue en el transcurso de la madrugada que Jesús resucitó. Y se vinieron a dar cuenta hasta el día siguiente, hasta la mañana, aquellas mujeres que tenían pues en aquel tiempo la costumbre de embalsamar los cuerpos. No se hacía inmediatamente, sino después. Y ahí se dieron cuenta de que Jesús ya no estaba en el sepulcro. Y entonces se combinan y van de la mano tanto el sábado como el domingo. Y es donde la fiesta pues se hace grande desde la misa, que se bendice el fuego nuevo, se bendicen los cirios. Es la luz que ilumina la oscuridad de la noche. Y esa luz es Jesús. Esa luz es la esperanza, la resurrección, el iluminar todo con esa vida nueva, con esa resurrección. Y es lo que nos invita a Jesús. Morir a lo viejo, morir a lo que ya no es bueno, dejar, soltar para resucitar a una vida nueva. Y este es el sentido de la resurrección. Darle sentido a tu vida, otra vez, seguir luchando otra vez, Padre, otra vez, las veces que sean necesarias, para que verdaderamente podamos entender incluso el misterio de nuestra vida. Claro, además, retomando lo del viernes, o sea, vimos en la crucifixión de Jesús, antes de llegar obviamente a que lo crucificaran, cuántas veces no se cayó. Vimos ese claro ejemplo, ¿no? De cuántas veces no se cayó y que en ese camino cuántas personas se le acercaron a ayudarlo. En la misma cruz, oye, bájate, tú puedes ser el hijo de Dios. Y luego le dice el otro, oye, no respeta ni a Dios. O sea, sí, es una historia de vida. Por eso decía yo, la cruz es la historia de la vida de cada quien. Ni te va a dar a Dios una cruz muy pesada ni muy blanda, la que tú necesitas. Por eso te decía yo que la cruz, pues, es la vida, en todos sus aspectos. Y pues no hay que dejarla, hay que agradecer siempre. ¿Quién se llevó a Jesús? Porque todos pensaban que pues ahí iba a quedar en la cruz, otros decían que pues lo iban a enterrar junto con los demás, pero no. Hubo un personaje que dio su ¿cómo se llama? Tenía, haz de cuenta como en el cementerio, tenía su lugar especial. Y ellos pidieron llevar el cuerpo de Jesús. No me acuerdo ahorita el nombre, pero era uno de los maestros de la ley, que lo llevaron a enterrar ahí. Había una disponibilidad y lo llevaron. ¿Sí? Los que trabajaban con él, sus sirvientes, lo llevaron. No específicamente da nombre, ni quién, ni en qué momento, ni a qué hora, pero se entiende pues que lo llevaron a sepultar. Los discípulos estaban espantados, no sabían, pues fue para ellos algo impactante porque la cruz en aquel tiempo era lo peor que le podía haber pasado a un ser humano. Todo eso impactó a los apóstoles, no sabían qué hacer, tenían miedo. Incluso después les empezaron a seguir porque pensaban o le echaban la culpa que ellos se habían llevado el cuerpo, para entonces decir que estaba vivo. Y ahí empieza la persecución con los apóstoles.
Entonces sí, fue al sepulcro, lo llevaron, lo enterraron y te digo, al día siguiente iban las mujeres a embalsamar el cuerpo, pero ya no lo encontraron. Esa fue la novedad. Ese fue el escándalo del pueblo. ¿Qué encontraron ahí? Nada más donde estaba Túnica. envuelto. Sí. Y entonces ya de ahí pues ya empieza el escándalo, no está, y empieza el chisme, dijéramos en Tabasco, empieza el chisme, a ver dónde está, y a buscar. Pues hay que buscar a los discípulos porque ellos deben de saber. Y empieza toda otra historia, toda otra persecución. Como dicen, no, ustedes son de ese grupo. Y lo señalaba a la gente y claro, a huir, se reunían a escondidas para que no los atraparan. Y así empezó el cristianismo, así empezó la fe. Y ya la resurrección los confirmó en la fe. Y eso es lo que nos invita a Dios, a confirmarnos siempre en la fe. Esa es la resurrección, sí. Eso significa. Sí, resucitar, volver otra vez a la vida. Eso pasa, padre, cuando, por ejemplo, estamos en un duelo o estamos pasando por una tristeza, ¿no? Que parece que no hay término, o sea, no hay forma de salir de ella. Claro. Pero sí hay forma, o sea, sí hay luz después de ese túnel. Sí, por eso te decía el sentido de darle al dolor y al sufrimiento como la cruz de Cristo, un sentido. Tú tienes que encontrarle un sentido. Si tú no le encuentras un sentido a las cosas, pues no vas a querer ni vivir. Los que se deprimen no quieren quitarse la vida porque estén deprimidos, no. Es porque ya no le encuentran un sentido a la vida y lo que les pasa les duele demasiado, que ya no quieren sentir dolor y sufrimiento y por eso se quitan la vida. Y entonces ahí uno tiene que ayudarlos a que, oye, mira, levántate, no eres la primera vez que estás así, no eres la persona que vive un problema, una dificultad, pero a veces es difícil, porque hay seres humanos que no tienen la fuerza ni la voluntad, por su vida, por su personalidad, no sé. Entonces, en eso pues es muy difícil a veces atinar, pero no está de más. Buscar la ayuda, si es profesional, es válido. Porque es tu vida, es un don, es un regalo y uno tiene que buscar la forma, la manera siempre de luchar. ¿Qué piensa de aquellas personas que precisamente están pasando por una depresión o una crisis emocional y que acuden a un psicólogo? Pues que buscan la manera de resolverlo. Es válido buscar una forma correcta, buena, porque hay cosas que ya no están en tus manos. Entonces busca la ayuda profesional de alguien que pueda ayudarte. El paso es buscar la ayuda. A veces eso es lo más difícil porque nos da pena, nos da vergüenza, porque queremos esconder las cosas. No. Si yo no puedo con las cosas que tengo, busca la ayuda. Eso es humanamente válido. Que alguien te ayude, que alguien te pueda hacer entender o abrir los ojos. Pero no sigas en el mismo lugar. No sigas en lo malo, sino busca el bien. Que te ayuden y eso es válido y eso es interesante y eso es bueno. Qué bueno que comparte ese punto de vista porque sí había yo escuchado que decían que no, o sea, ¿cómo es posible que si no, conoces a Dios, sí. ¿Cómo vas a ir a un psicólogo? Sí. Yo siento que si para eso Dios dio el don de ciencia, pues hay que ponerlo a disponibilidad de la sociedad, ¿no? Claro, es que mira, hay cosas que a veces ni uno mismo sabe, ni controla, ni ve. Pero a lo mejor lo está viendo otro. Bueno, hasta así dice la ventana yohárica, el de psicología. Pero sí, pero hay que buscar la ayuda. Yo no sé por qué tenemos miedo de buscar que alguien nos ayude. Qué bueno, me da gusto escuchar eso. O a veces, igual de la vida, a veces tú puedes tener un problema y, híjole, ¿quién me va a ayudar? Porque se me complica esto, se me complica lo otro. Oye, le voy a decir a fulano, le voy a decir, oye, ya desde ahí. Y nos sentimos solos. Sí. Y nos da pena incluso pedir ayuda. Pero si es de la vida, no, adelante. Si alguien aquí está escuchando y necesita esa ayuda, búsquela, es bueno. No te quedes ahí. Bendito sea Dios. Ya después le das gracias a Dios porque pudiste encontrar. Por eso digo, si una palabra de lo que aquí decimos, si un consejo o de lo que estamos tratando de interpretar puede ayudar a alguien, ya lo hicimos. Ya valió la pena. Ya valió la pena el programa. Por uno solo. Así es. Y eso es lo gratificante, eso es lo bonito de hacer un trabajo como este. Tú lo debes saber bien, hacer un trabajo como este y no te importa ni el color ni quién es, pero oye, y de repente la gratificación más maravillosa es que te digan, gracias Ilse, porque vi que dijiste algo que a mí me llenó. Muy bien. Gracias. No, de hecho, en mis oraciones eso digo, ¿no? Siempre le pido al Espíritu Santo que me dé las palabras idóneas para saber expresarme y para saber comunicarme.
¿no? Porque uno nunca sabe lo que hay detrás de. Mira, y todo, ¿no? Y puede ser desde una sonrisa. Una sonrisa, un gesto. Los buenos días. Un mensaje breve, así breve para la gente. Ok, pues invitarlos a que en estos tiempos, sobre todo, le demos más apertura a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Dios no es malo, Dios no nos castiga, Dios es amor, es misericordia, y creo que lo que queremos transmitir es que tengamos esa conciencia de tener a Dios como algo bueno en nuestra vida, como algo importante, como algo valioso, como una roca fuerte, como una presencia que está siempre con nosotros, que nos ayuda, que nos espera y que siempre está con los brazos abiertos para amarnos. Muchísimas gracias, y gracias a ustedes por seguir obviamente en esta programación de Ahora Tabasco Noticias. Que pasen buenas noches y nos escuchamos el lunes. Esto fue una producción de Ahora Tabasco Noticias. Visítanos en YouTube y en redes sociales. Gracias por tu compañía.